buenas tardes. Hola Luisa, Noelia, ¿cómo está? Chicas, y a los que ven la clase grabada, mañana a las 5 de la tarde vamos a recuperar la clase de la semana pasada que no pude dar. Lamentablemente falleció mi tío y tuve que viajar, así que por eso suspendí la clase la semana pasada. Así que tengo un tiempo mañana jueves a las 5 de la tarde, así que después yo les voy a estar pasando lo que es el link del enlace para aquellos que se puedan unir. Si no, cualquier cosa, recuerden que las clases quedan grabadas, ¿sí? La clase anterior habíamos comenzado a hablar del tema de la nosología moderna, con respecto a el PDF de nociones generales de psicopatología y psicofarmacología. Sí, habíamos comenzado a desglosar todos los trastornos y las categorías. Hoy vamos por el segundo trastorno. Aquí, sí, comenzamos por esta partecita. Vamos a hablar de delirios, demencias, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos, comenzando por lo que son delirios, ¿sí? Los delirios en sí, ¿qué es? Es un trastorno súbito de la malfunción, digamos, mental, ¿sí? En general es reversible, se caracteriza en realidad por una incapacidad para prestar atención, digamos, por ahí estar desorientados, la imposibilidad de pensar con claridad, ¿sí? Ciertas fluctuaciones en los estados de alerta, o sea, en la parte de la conciencia. Las causas pueden ser, diversos trastornos, pueden ser por tema de fármacos, de drogas recreativas, de sustancias tóxicas, y el diagnóstico se basa más que nada en lo que son los síntomas y el resultado de todo lo que es, digamos, una exploración física. También se realizan análisis de sangre, análisis de orina, pruebas de diagnóstico de imagen para identificar todo lo que son las causas. Bien, por lo general, el delirio se cura tratándolo de una manera adecuada al trastorno que causa ese delirio, ¿sí? Entonces, el delirio en realidad es un estado mental anormal, no es una enfermedad, aunque digamos el término identifica un trastorno clínico específico, se utiliza con frecuencia en realidad para describir cualquier tipo de confusión, ¿sí? Tanto el delirio como la demencia afectan lo que es el pensamiento, ¿sí? Pero en realidad son, digamos, dos trastornos diferentes. El delirio, ¿qué hace? Altera sobre todo lo que es la capacidad de prestar atención, mientras que las demencias alteran principalmente lo que es la memoria, ¿sí? Otra cosa, el delirio comienza de repente, ¿sí? No tiene muchas veces un momento de inicio definido. En cambio, las demencias por lo general empiezan poco a poco y tienen un punto de comienzo definido, ¿sí? Nosotros hablando de delirio, podemos decir que el delirio nunca es normal, ¿sí? Por lo general indica un problema grave de aparición reciente, en especial en personas mayores, ¿sí? Las personas con delirio precisan atención médica inmediata, ¿sí? Ni hablar si se puede identificar la causa y se corrige con rapidez, digamos que el delirio puede curarse, ¿sí? Es difícil, sí, determinar por ahí la prevalencia del delirio. ¿Por qué? Porque es de carácter transitorio, ¿sí? Y el delirio en realidad afecta a un porcentaje de entre el 15 y el 50% de las personas, por ejemplo, que están hospitalizadas, ¿sí? Es un trastorno que aparece en cualquier edad, ¿sí? Es mucho más frecuente en ancianos,
¿sí? Es habitual que en hogares de ancianos encontremos residentes con delirios, ¿sí? Cuando el delirio se produce, digamos, en personas más jóvenes, por lo general se debe o al consumo de fármacos o al consumo de drogas, ¿sí? Puede ser con receta médica, venta libre, drogas recreativas o un trastorno potencialmente mortal, ¿sí? Bien, hay muchísimos trastornos que producen delirio, ¿sí? Eh, a ver, si hablamos de las causas, digamos, más frecuentes, que algunas las nombramos, unas eran los fármacos, las drogas recreativas, ¿sí? Más que nada las que tienen efectos psicoactivos, los opiáceos, la deshidratación puede causar delirios, infecciones como es la neumonía, ¿sí? Un infarto, por ejemplo, en el torrente sanguíneo, infecciones que afectan todo el organismo, infecciones que provocan fiebre, infecciones del tracto urinario, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, hipoxia, ¿sí? Como ocurre mucho con la neumonía. La hipoxia ocurre mucho con la neumonía, que son los bajos niveles de oxígeno en sangre, ¿sí? Y otras causas incluye todo lo que es la hospitalización, o sea, la cirugía, la retirada de un medicamento que se ha tomado durante mucho tiempo, la persona que la induce en un coma farmacológico, ciertos trastornos, ciertos venenos, ¿sí? Digamos, los delirios más que nada aparecen muy frecuentemente durante la hospitalización de personas con demencias, ¿sí? También, a ver, puede ser consecuencia los delirios de afecciones un poco menos graves, ¿sí? En personas más que nada mayores o en personas, por ejemplo, que han sufrido un accidente cerebrovascular, ¿sí? O que han sufrido demencia, como dije antes, o como personas que tienen enfermedad de Parkinson, o personas que tienen un daño cerebral debido a alguna otra afección, ¿sí? Y los trastornos menos graves, entonces, que pueden desencadenar son las infecciones del tracto urinario, el estreñimiento bastante importante, los dolores, ¿sí? El uso de una sonda vesical, perdón, eh, la privación prolongada del sueño, ¿sí? Y hay casos que por ahí tampoco se identifica la causa, ¿bien? Como le dije antes, a ver, los delirios comienzan de repente, ¿sí? Progresa durante horas o durante días y el comportamiento de los afectados, digamos, va variando, ¿sí? Pero se asemeja mucho a una persona eh, que está intoxicada, ¿sí? Bien, el sello, digamos, distintivo de los delirios es la incapacidad de prestar atención, ¿sí? Los afectados, digamos, no pueden concentrarse eh, y esa es la razón por la cual es difícil por ahí procesar cualquier información nueva o no recuerdan los hechos recientes, ¿sí? En consecuencia no comprenden, digamos, lo que ocurre a su alrededor, se desorientan, ¿sí? Tienen confusiones súbitas por ahí sobre el tiempo, sobre el espacio, ¿sí? Que es un signo muchas veces precoz de delirio, ¿sí? Y si el delirio ya es, perdón, grave, la persona afectada no sabe directamente ni quién es ni quiénes son las personas de su entorno. Tienen un pensamiento muy confuso, ¿sí? La persona con delirios que hace, divaga, ¿sí? A veces habla también de manera incoherente, ¿sí? Y el estado de conciencia, ¿sí? En algunos momentos
esa persona puede estar extremadamente consciente, ¿sí? Y acto seguido se muestra lento, se muestra somnolientos, ¿sí? Otros síntomas también cambian con frecuencia de un momento a otro, ¿sí? Muchos tienden a empeorar al final del día, ¿sí? Ellos suelen tener por ahí un sueño inquieto, ¿sí? Los siglos del sueño y la vigilia están invertidos, ¿sí? Duermen durante el día, permanecen despiertos durante las noches. A veces las alucinaciones son bastante extravagantes, bastante aterradoras, ¿sí? Ven cosas o personas que son irreales, pueden desarrollar lo que es paranoia, ¿sí? Eh, o tienen delirios, ¿sí? Que los delirios son falsas creencias que generalmente implica una mala interpretación de las percepciones o de las experiencias, ¿sí? También todo lo que es su estado de ánimo y la personalidad cambian, ¿sí? Algunos se vuelven silenciosos, retraídos, ¿sí? Que nadie percata, digamos, de su delirio, y otros, todo lo contrario, se irritan, se agitan, están inquietos, se mueven sin cesar, ¿sí? Bien. A ver, hay delirios que duran horas, hay delirios que duran días y hay delirios que duran mucho más tiempo según, obvio, la gravedad y según la causa, ¿sí? Si la causa, por ejemplo, no se identifica, ¿sí? Y se trata con rapidez, digamos, la persona afectada se puede volver cada vez más somnolienta, cada vez más insensible y puede necesitar fuertes estímulos para despertarse, ¿sí? Y todo el estupor puede derivar a veces en lo que es en lo que es coma o lo que es la muerte, ¿sí? Por otro lado, tenemos demencia de tipo Alzheimer o mal de Alzheimer, como por ahí lo conocen ustedes, que sabemos que la demencia es la pérdida de la función cerebral, ¿sí? Que se presenta con ciertas enfermedades. En este caso, el mal de Alzheimer es la forma más común de demencia. El mal de Alzheimer afecta la memoria, afecta el pensamiento y también afecta lo que es el comportamiento. Y las demencias también se conocen como síndrome orgánico cerebral, por las dudas también se los nombro para que ustedes lo sepan. Con respecto a la demencia del tipo Alzheimer, no hay una causa 100% exacta, ¿sí? Hay investigaciones que sí muestran que ciertos cambios en el cerebro están asociados con esta enfermedad, ¿sí? No se sabe bien con certeza, digamos, si esos cambios son la causa del mal de Alzheimer o no, pero uno es mucho más propenso a presentar mal de Alzheimer, primero si es mayor de edad, ¿sí? Una persona de la tercera edad, como decimos nosotros. A ver, la enfermedad o el desarrollo, mejor dicho, de esta enfermedad no es parte de un envejecimiento, digamos, normal. Uno también es más propenso a presentar mal de Alzheimer si tiene un pariente consanguíneo cercano, ¿sí? Un hermano, una hermana, un padre con mal de Alzheimer, ¿sí? Tener ciertos genes ligados también al mal de Alzheimer, y hay algunos factores que también pueden aumentar el riesgo, que es la población perteneciente al sexo femenino, tiene mucho más riesgos, tener problemas cardiovasculares debido al colesterol alto, también es otro factor de riesgo, antecedentes de traumatismo craneal, ¿sí? Es otro factor de riesgo que puede aumentar que algunos de nosotros por ahí padezcamos de demencia del tipo Alzheimer, ¿sí? Y existen, no sé si lo sabían ustedes, dos tipos de mal de Alzheimer distintos. Tenemos el mal de Alzheimer de aparición temprana y el mal de Alzheimer
de aparición tardía, ¿sí? El mal de Alzheimer de aparición temprana, los síntomas aparecen antes de los 60 años, ¿sí? El mal de Alzheimer de aparición temprana es menos común que el de aparición tardía. Tiende a empeorar muy rápidamente, ¿sí? Y la enfermedad de aparición temprana puede ser hereditaria, ¿sí? Se han identificado varios genes. En cambio, el mal de Alzheimer de aparición tardía, que es la forma, digamos, más común de la enfermedad, se presenta en personas mayores de 60 años en adelante, puede ser hereditario, pero el tema de los genes, el papel de los genes es menos claro, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de mi familia por parte de mi mamá, mi abuela, la madre de mi madre, hice un trabalengua ahí, la madre de mi madre, ella padecía de mal de Alzheimer de aparición tardía, ¿sí? Estuvo más de 15 años con mal de Alzheimer, y mi tío, el hijo de mi abuela, hermano de mi mamá, él padeció de mal de Alzheimer de aparición temprana antes de los 60 años y empeoró muy rápidamente que a los 6 meses de la aparición, por ejemplo, del mal de Alzheimer, él falleció. Y mi abuela vivió más de 15 años con mal de Alzheimer. ¿Sí? Ya si hablamos de, por ejemplo, los síntomas, incluye dificultades o incluye ciertas dificultades en muchas áreas de la función mental, desde lo que es el lenguaje, la memoria, la percepción, el comportamiento emocional, la personalidad, el pensamiento, el juicio, ¿sí? El mal de Alzheimer aparece primero generalmente como olvidos, ¿sí? Bien, todo lo que es el deterioro cognitivo leve es la fase entre el olvido normal, debido al envejecimiento, y el desarrollo del mal de Alzheimer. ¿Sí? Las personas, por ejemplo, con deterioro cognitivo leve, tienen ligeros problemas con el pensamiento y la memoria, ¿sí? Pero que no interfieren en, digamos, con las actividades cotidianas. Con frecuencias, ellos que tienen deterioro cognitivo leve están conscientes del olvido. ¿Sí? Yo recuerdo mi abuela que ella al comienzo, ella estaba consciente de sus olvidos. Y decía, ¿cómo puede ser que a ella le encantaba jugar a las cartas al solitario, que yo no me acuerde cómo se hace este solitario si yo lo jugaba? Y cuando uno se lo explicaba decía, pero yo ya lo sé. Así comenzó. ¿Sí? Pero no todas las personas con deterioro cognitivo leve progresan al mal de Alzheimer. ¿Sí? Bien, ya que hablamos de el deterioro cognitivo leve, los síntomas que tiene es la dificultad para realizar más de una tarea a la vez, dificultad por ahí para resolver problemas, olvidar hechos, olvidar conversaciones recientes. Por ahí ellos necesitan mucho más tiempo para llevar a cabo actividades por ahí un poco más difícil, ¿sí? Y los síntomas tempranos del mal de Alzheimer, que no se los dije, es, por ejemplo, la dificultad para realizar tareas que exigen pensar un poco, ¿sí? Que ellos por ahí solían hacerlo fácil, solos. Eh, a ver, participar de un juego, como les comenté recién, realizar una comida, aprender nueva información, aprender nuevas rutinas. También suelen aparecer estos síntomas tempranos de perderse en rutas familiares, por ejemplo, ir a la casa de un hijo, ir al supermercado, que antes lo hacían con frecuencia, ¿sí? Pueden aparecer problemas en el lenguaje, tener dificultad por ahí para recordar nombres, ¿sí? De familiares, por ahí pierden el interés en actividades que antes disfrutaban, tienen un estado anímico diferente, ¿sí? Suelen extraviar los artículos,
En algunas personas sucede el tema del cambio de la personalidad, la pérdida de habilidades sociales, ¿sí? Y a medida que el mal de Alzheimer empeora, los síntomas son más olvidos y también interfieren con la capacidad para cuidarse, ¿sí? Hay cambios en lo que son los patrones del sueño, ¿sí? Despertarse con frecuencia por la noche, tener delirios, depresión, agitación, dificultad para realizar tareas básicas, ¿sí? Como preparar la comida, como escoger la ropa apropiada para la ocasión, ¿sí? El conducir. Yo recuerdo mucho que mi abuela, ella siempre se manejó sola, porque mi abuelo trabajó toda la vida, y ella estaba muy enojada porque mi abuelo no la dejaba conducir, ¿sí? Mi abuela era de las que viajaba mucho, le decía aquí que me voy, y me voy, era así, no la dejaba conducir, y con el tiempo mi abuelo dejó de, de dejarla que cocine sola. ¿Por qué? Pues se olvidaba las hornallas prendidas, bueno, hacía ciertas cosas, y ella al principio se daba cuenta de que me están prohibiendo hacer cosas que yo disfrutaba. Después con el tiempo, bueno, eso se fue olvidando, y ya como decíamos nosotros, no rezongó más, pero al principio sí. Otros pueden tener por ahí dificultad para leer, para escribir, olvidar detalles acerca de hechos cotidianos, olvidar hechos también de la historia de su propia vida, o perder la noción de quiénes son, ¿sí? Pueden tener también con el tiempo alucinaciones, discusiones, comportamientos violentos en algunos casos, dar golpes, eh, la, eh, ay, se me fue. Eh, y la pérdida, perdón, no me salía, de la capacidad para recordar eh, lo que es peligroso, por decirlo de una manera. Por ahí también usan palabras erróneas, no pronuncian palabras correctamente, arman frases confusas, ¿sí? Se retraen mucho en lo que es el contacto social, ¿sí? Y ya si hablamos de una persona con mal de Alzheimer ya avanzado, ellos ya no pueden recordar a los miembros de la familia, ¿sí? Llevar a cabo actividades básicas de su vida diaria. Algunos no pueden comer, no pueden vestirse, no pueden bañarse, no pueden entender el lenguaje, ¿sí? Y otros síntomas que pueden presentarse son, por ejemplo, problemas para tragar y problemas para controlar las deposiciones o la orina, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de, obviamente, un mal de Alzheimer muy avanzado, ¿sí? Que ya no se pueden eh, manejar en su vida diaria eh, solos. Directamente acá sí necesitan 100% de una persona que lo acompañe todo el tiempo, ¿sí? Y por otro lado tenemos todo lo que son, lo que es trastornos amnésicos, ¿sí? Que existen una amplia variedad de trastornos, ¿sí? En los que aparece en realidad la amnesia como uno de los síntomas principales. El más conocido es el que se conoce como trastornos amnésicos. Esos trastornos podrían deberse, ¿sí? Tanto a lo que es la acción persistente de sustancias como el efecto a nivel fisiológico de una enfermedad médica, ¿sí? En realidad, los trastornos amnésicos se caracterizan por un notable deterioro de la memoria, bien para recordar que hechos remotos, ¿sí? En otros casos, normalmente recuerdan hechos o acontecimientos inmediatos, ¿sí? Y lo que es la capacidad para aprender y para recordar cosas nuevas se va acentuando, ¿sí? Bien, eso también puede dar lugar a que tenga problemas de orientación en el tiempo, ¿sí?
A ver, cuando nosotros hablamos de la palabra amnesia en psicología, nos referimos a que a la pérdida parcial o incluso total de las funciones amnésicas, ¿sí? Lo que significa que la persona que sufre va a ser incapaz de adquirir, o sea, de retener o de evocar, de recuperar de nuevo la información, ¿sí? Y eso sería imposible, por eso sería imposible recordar o retener la información en un periodo de tiempo concreto, ¿sí? Por otro lado, eh, los trastornos amnésicos son una serie de síndromes usados más que nada, un segundo, eh, principalmente por un deterioro de la memoria, ¿sí? Que está bastante marcado para recordar, como dijimos antes, los hechos remotos, ¿sí? Eh, todo lo que es la capacidad de aprender, la capacidad de recordar nuevas cosas, se ven muy afectados y eso puede dar lugar, como dijimos antes, a problemas de orientación en el tiempo. Hay diferentes tipos de amnesias. Yo se las nombro solo para que las sepan que existe. Tenemos la amnesia global transitoria, ¿sí? Que es un síndrome clínico que aparece en personas maduras y ancianas, que más que nada está caracterizado por episodios de amnesia anterrógrada y confusión profunda, ¿sí? Que dura varias horas, ¿sí? Pero la recuperación es total. Después tenemos, por ejemplo, amnesias traumáticas, ¿sí? Que generalmente es causada por una lesión en la cabeza, o sea, una caída, un golpe, eh, esas lesiones que no penetran el cráneo, que frecuentemente son transitorias y la duración está relacionada, digamos, con el grado de daño causado. ¿Sí? Después tenemos la otra que es la amnesia por terapia electroconvulsiva, que eso también es otra. A ver, después de una convulsión, ¿sí? Aparece un estado de confusión seguido de una amnesia retrógrada y anterrógrada, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la memoria? Se recupera, ¿sí? Gradualmente a los 6 meses siguientes de ese episodio de convulsión, ¿sí? Ahora pasamos a trastornos mentales provocados por un problema médico general. Vamos a hablar de trastornos psicóticos provocados por epilepsia, ¿sí? Comenzando por trastornos psicóticos debidos a afecciones médicas. Vamos a hablar de ese, luego vamos a hablar del tema de epilepsia, lo que es la psicosis, ¿sí? Se refiere a síntomas como delirios, como alucinaciones, como pensamientos, habla desorganizada, conducta motora extraña o inapropiada que indica pérdida de contacto con la realidad, ¿sí? Todo lo que es el diagnóstico de lo que es la psicosis se establece cuando la psicosis es consecuencia de una afección médica y no de un trastorno mental como es la epilepsia o la esquizofrenia, ¿sí? Por ejemplo, las personas que sufren epilepsia del lóbulo temporal tienen a veces alucinaciones olfativas, ¿sí? En las que huelen cosas que no están presentes, ¿sí? Otros trastornos médicos que pueden causar psicosis son, por ejemplo, los tumores o todo lo que son las infecciones cerebrales, los accidentes cerebrovasculares, la migraña, trastornos hormonales, ¿sí? Pero sin embargo no se considera que la persona que presenta confusión grave, o sea, un delirio debido a una enfermedad grave o debido a la abstinencia, por ejemplo, de fármacos o sustancias, sufran un trastorno psicótico debido a una afección médica, ¿sí? Ya si hablamos del tratamiento de la afección médica, en realidad es lo que tenemos que tratar, esa afección médica,
porque si tratamos la afección médica, a menudo la gravedad de los síntomas psicóticos disminuye, ¿sí? Hay personas, sí, que también necesitan un tratamiento específico para los síntomas de la psicosis, pero en general se trata la enfermedad causante, ¿sí? Para poder tratar estos trastornos psicóticos provocados por una afección médica. Bien, luego tenemos todo lo que son aquí trastornos relacionados con el abuso de sustancias tóxicas, ¿sí? Todo lo que son los trastornos por el uso de sustancias generalmente implica patrones de comportamientos en los que las personas continúan consumiendo una sustancia, por ejemplo, una droga recreativa, a pesar de experimentar problemas derivados de ese consumo, ¿sí? Las sustancias mayormente involucradas tienden a pertenecer a una de las 10 clases de fármacos que típicamente causan trastornos relacionados con las sustancias, que son el alcohol, ¿sí? Los fármacos ansiolíticos y los sedantes, la cafeína, ¿sí? El cannabis, incluyendo lo que es la marihuana, ¿sí? Los alucinógenos, ¿sí? La metanfetamina, el LSD, entre otros, los inhalantes, ¿sí? Los diluyentes de pintura, los diluyentes de ciertas colas, también los opiáceos, el fentanilo, la morfina o la oxicodona, lo que son los estimulantes, ¿sí? Cocaína, anfetaminas, el tabaco y después otro que se incluye todo lo que son los esteroides anabolizantes y otras sustancias por ahí de uso habitual. ¿Bien? Lo que son las manifestaciones y el tratamiento específico de la intoxicación y de la abstinencia van a variar, obviamente, según la sustancia y según la categoría de esa sustancia. ¿Sí? Pero lo que es el término común de adicción, abuso y dependencia, eso también hay que tenerlo muy en cuenta, de que estas personas están pasando por una adicción o por un abuso o por una dependencia de esas, esas drogas que les causa un trastorno mental. Por ejemplo, a ver, lo que es una adicción, la adicción es una enfermedad crónica y recurrente que está caracterizada más que nada por la búsqueda y el uso compulsivo de sustancias a pesar de sus consecuencias adversas. ¿Sí? Es un trastorno, en realidad, podemos decir que es un trastorno complejo del cerebro que se desarrolla debido a varios factores, incluyendo la genética, el entorno y las experiencias personales. ¿Sí? La adicción tiene algunas características claves. ¿Cuáles son? La pérdida del contacto o del control, mejor dicho, sobre el uso de la sustancia, el deseo compulsivo de consumir la sustancia, ¿sí? Y la continuación del uso a pesar de las consecuencias negativas. En cambio, el abuso de sustancias se refiere al uso inapropiado de sustancias que alteran el estado mental, como es, por ejemplo, el alcohol, como son los medicamentos recetados, las drogas ilegales, ¿sí? No todos los casos de abuso de sustancias llevan a la adicción, ¿sí? Pero el abuso es un factor de riesgo bastante significativo, ¿sí? Y las características claves, por ejemplo, del abuso de sustancia es el consumo de sustancias en situaciones peligrosas, por ejemplo, conducir bajo la influencia del alcohol, ¿sí? Problemas legales, sociales,
el uso continuado a pesar de los problemas por ahí que conllevan el trabajo, en la escuela, en las relaciones, y por otro lado la dependencia se refiere más que nada a un estado en el que el cuerpo se adapta a una droga, ¿sí? Lo que lleva a la capacidad de continuar consumiéndola para evitar los síntomas de abstinencia, ¿sí? La dependencia puede ser tanto física como psicológica o ambas, física y psicológica. Si hablamos de dependencia, por ejemplo, física, ¿sí? Que más adelante en el último módulo nosotros lo tratamos a este tema, si hablamos de dependencia física, se manifiesta cuando el cuerpo se acostumbra a la droga y se necesita mayores cantidades de droga para tener el mismo efecto que al principio, ¿sí? Y los síntomas de abstinencia cuando se deja de consumir las sustancias. Y después la dependencia psicológica es la necesidad, digamos, emocional o la necesidad mental, podemos decir, de consumir una sustancia para experimentar sus efectos o aliviar ciertos síntomas, digamos, negativos. ¿Bien? Entonces, si hablamos o seguimos hablando de los trastornos mentales inducidos por sustancias, son alteraciones mentales producidas por el uso o la abstinencia de una sustancia que, y son similares a trastornos psiquiátricos, como es la depresión, como es la psicosis, como es la ansiedad, ¿sí? Para que un trastorno mental pueda considerarse inducido por una sustancia, se debe conocer la sustancia implicada, ¿sí? Y a su vez también se debe ser capaz de provocar las alteraciones que uno observa, ¿sí? Y esas sustancias, acuérdense que pueden pertenecer a esas 10 clases que yo nombré anteriormente, ¿sí? Bien. Ya si hablamos de, a ver, el trastorno mental por consumo de algún tipo de sustancia, el trastorno mental debe aparecer en el plazo máximo de un mes de la intoxicación con sustancias o la retirada de esa sustancia, debe provocar un malestar bastante significativo o alterar el funcionamiento normal de esa persona, no haber estado presentes antes del uso de la sustancia, no aparecer únicamente durante el delirio causado por las sustancias, ver, hay ciertos trastornos de pensamientos provocados, por ejemplo, por el alcohol, ¿sí? O por los inhalantes o ciertos fármacos hipnóticos sedantes, que esos son de larga duración, duran en el tiempo. Bien, por otro lado tenemos lo que es esquizofrenia y otros trastornos. Ay, ahí se me fue acá, vamos ahí. Ahí, bueno, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Vamos a hablar de esquizofrenia, trastorno psicoafectivo y trastorno delirante. Comenzando por esquizofrenia, ¿sí? Que es un trastorno mental que dificulta diferenciar lo que es real de lo que no, ¿sí? También dificulta pensar con claridad, ¿sí? Tener respuestas emocionales normales y actuar de manera normal en situaciones sociales, ¿sí? Lo que es la esquizofrenia es una enfermedad muy compleja, ¿sí? Todo lo que son los expertos de salud mental no están seguros de cuál es su causa, pero es posible que influya todo lo que son los genes, ¿sí? La esquizofrenia se presenta de igual manera en hombres y en mujeres, generalmente comienza en lo que es la adolescencia o en los primeros años, digamos, de la adultez, pero también puede empezar mucho más tarde en la vida. Por ejemplo, las mujeres tienden a empezar un poco más tarde que en los hombres. La esquizofrenia en los niños, por lo general, comienza después de los 5 años de edad, ¿sí? Aunque es poco común en la niñez,
y puede ser por ahí también bastante difícil diferenciar de otros problemas del desarrollo en la niñez. Por eso también hay pocos diagnósticos de esquizofrenia en la niñez. Entre lo que son los síntomas, ¿sí? Generalmente se van presentando lentamente a lo largo de meses o a lo largo de años, ¿sí? Y las personas pueden tener o muchos síntomas o solo algunos. Bien, las personas con esquizofrenia pueden tener dificultad para conservar amigos, para conservar, por ejemplo, el trabajo. También pueden tener problemas de ansiedad, de depresión, de pensamientos o de comportamientos suicidas. Pero entre los síntomas iniciales tenemos sentirse irritable, sentirse tenso, dificultad para concentrarse, para dormir. A medida también que la enfermedad por ahí continúa, la persona puede tener problemas con el pensamiento, con las emociones, con el comportamiento, como por ejemplo el tema de las alucinaciones, escuchar o ver cosas que no existen, el aislamiento, la disminución de las emociones, ¿sí? En el tono de voz o en la expresión facial también. Puede tener problemas para entender o tomar decisiones, problemas para prestar atención, para mantener la atención en las actividades, ¿sí? Pueden aparecer el tema de delirios, ¿sí? Esas creencias fuertemente sostenidas que no son reales, ¿sí? Puede hablar de una forma que no tiene sentido, ¿sí? Y hay posibles complicaciones. Tener esquizofrenia incrementa el riesgo de desarrollar un problema con el alcohol o con las drogas, ¿sí? El consumo de estas sustancias, alcohol o drogas, aumenta la probabilidad de la reaparición de los síntomas también, ¿sí? Otras posibles complicaciones son enfermedades físicas, ¿sí? Que eso se debe a un estilo de vida inactivo, ¿sí? Y a los efectos secundarios también de los medicamentos. Y la otra complicación es el suicidio, ¿sí? Y también hay diferentes tipos de esquizofrenia, que también se los nombro solo para que ustedes lo sepan, que existen, que está bueno que cuando se diagnostique se sepa qué tipos tienen, por eso se los nombro, pero hay de tipo desorganizado, ¿sí? Que incide principalmente en el plano del lenguaje, ¿sí? Una desorganización que afecta tanto el habla como el comportamiento, ¿sí? Las personas pueden estar activas, pero sus acciones no conducen a ninguna meta, digamos, específica. Ese es el esquizofrenia tipo desorganizado, ¿sí? Después está el tipo paranoide, ¿sí? Que esta también es muy común, es la más frecuente de estas condiciones, que afecta principalmente lo que es el plano psíquico, que presentan alucinaciones o también ideas delirantes que generan una interpretación errónea de la realidad, ¿sí? Después está la de tipo catatónica, que afecta principalmente las funciones psicomotoras del organismo, la de tipo indiferenciado, ¿sí? Que en ese tipo se involucra a los pacientes que su criterio, digamos, no se adapta a ninguna de estas anteriores que yo le nombré, y tenemos la de tipo residual, ¿sí? Que se caracteriza por síntomas que deja un episodio anterior de esquizofrenia, ¿sí? Su cuadro en realidad clínico ha evolucionado y presenta pocos síntomas de los determinados síntomas positivos de la esquizofrenia, para continuar presentando más que nada todo lo que son síntomas negativos, ¿sí? Por otro lado, tenemos
trastorno psicoafectivo, ¿sí? Que también es una afección mental que provoca tanto la pérdida del control de la realidad, o sea, la psicosis, como problemas anímicos, como la depresión o la manía. ¿Sí? Causas, los cambios de los genes y la química del cerebro, o sea, los neurotransmisores, que juegan un papel bastante importante, y se cree que el trastorno esquizoafectivo es menos común que la esquizofrenia y que los trastornos del estado de ánimo. ¿Sí? Las mujeres pueden experimentar la afección con mucha más frecuencia que los hombres. ¿Sí? Y el trastorno esquizoafectivo en niños es poco común. No significa que no pueda aparecer, es poco común. ¿Sí? Todo lo que son los síntomas, obviamente que se diferencian de cada persona. ¿Sí? A menudo la persona que padece el trastorno esquizoafectivo buscan tratamiento para problemas del estado de ánimo, ¿sí? O para los pensamientos anormales o para el desempeño diario, ¿sí? Todo lo que es la psicosis y los cambios del estado de ánimo pueden ocurrir al mismo tiempo o pueden ocurrir solitos, ¿sí? Bien. Entre los síntomas, entonces, del trastorno esquizoafectivo, ahí se puede abarcar los cambios en el apetito, el discurso desorganizado o el discurso ilógico, las falsas creencias, que eran los delirios, como pensar, por ejemplo, que alguien está tratando de hacerle algún daño, que eso es un delirio paranoio, pensar que mensajes especiales ahí ocultos, no sé, en lugares comunes, que esos son delirios de referencia. ¿Sí? Otro síntoma es la falta de interés por la higiene o por lo que es el aseo, ¿sí? También un estado de ánimo que, o sea, que puede ser o demasiado bueno, deprimido o demasiado irritable, puede tener problemas para dormir, problemas con la concentración, ¿sí? La tristeza, la desesperanza, ¿sí? Las alucinaciones, ver o escuchar cosas que no existen, el aislamiento social, el hablar tan rápido que otros, o mejor dicho, para que otros no puedan interrumpirlo. Y con respecto a las posibles complicaciones, son similares a la de la esquizofrenia y también son similares a los de los trastornos mayores del estado de ánimo, y podemos abarcar ahí todo lo que es drogadicción, problemas para seguir la terapia y problemas para seguir el tratamiento médico, y también problemas debido a su comportamiento maníaco, ¿sí? Por ejemplo, a ver, pasársela de fiestas, comportamientos excesivamente sexuales, y por último, otra complicación es el comportamiento suicida, ¿sí? Y el último que vamos a hablar hoy, trastornos delirantes, para mañana hablar de trastorno del estado de ánimo. Con respecto al trastorno delirante, está caracterizado por la presencia de una o más creencias falsas, firmemente asentadas, que persisten durante al menos un mes. Las falsas creencias, ¿sí? Pueden ser cosas comunes que podrían ocurrir, ¿sí? Por ejemplo, que mi esposo me engañe. O cosas improbables, ¿sí? Como, por ejemplo, que yo diga que a mí me extirparon, no sé, a ver, un órgano interno, y no me dejaron ningún tipo de cicatriz, ¿sí? O que me sacaron el corazón y sigo viva, algo que es imposible, ¿sí? Este trastorno puede desarrollarse también en personas con trastorno de personalidad paranoide, ¿sí? Y los médicos más que nada basan el diagnóstico en la historia personal, ¿sí? Y también una vez descartado otras posibles causas, ¿sí? Generalmente las personas con trastornos delirantes generalmente pertenecen funcional,
¿sí? Mantienen su actividad laboral, académica y demás. Bien. A ver, los trastornos delirantes suelen comenzar en personas a mediana edad o a edades avanzadas, ¿sí? Y como dije antes, también es menos común que la esquizofrenia, ¿sí? A ver, los trastornos delirantes se distinguen, digamos, de la esquizofrenia por la presencia de delirios, ¿sí? Sin ninguno de los otros síntomas de psicosis, ni alucinaciones, ni habla desorganizada, ni comportamientos desorganizados. ¿Vamos? Entonces, todo lo que son los delirios pueden afectar a situaciones que podrían ocurrir en la vida real, como ser perseguido, ser envenenado, ser infectado, o ser amado por Chayanne en secreto, o, se ríe mi hija, o por ejemplo, pueden comportar situaciones cuyas creencias son poco probables. Sí, como le dije antes, que me extirparon un órgano sin dejarme ningún tipo de cicatriz. ¿Sí? La diferencia en realidad entre delirio y una falsa o equivocada creencia es que la persona sigue creyendo en el delirio a pesar de todas las pruebas que contradían claramente lo que dice. ¿Sí? Y también hay diferentes tipos de trastornos delirantes. ¿Bien? Hay varios tipos. Eritomaníaco, ¿sí? Que la persona afectada cree que otra persona está enamorada de ella, como le dije yo, no sé, no, dije Chayanne porque no sé por qué me salió Chayanne, en realidad no. Bueno, Chayanne me deschavó la edad, Chayanne. Porque todas las madres se enamoran de Chayanne, me dice mi hija. Por eso dije Chayanne. No. Pero eso me delata la edad, eso no vale. Bueno, esa sería erotomaniaco, que es una persona que se cree que otra persona está enamorada de ella, que intenta contactarlo y demás. Después tenemos lo que son los delirios de grandeza, que seguramente alguna vez han escuchado, aquel tiene delirio de grandeza. Los delirios de grandeza, las personas afectadas están convencidas de tener un talento súper extraordinario, de haber realizado algún descubrimiento sumamente importante y demás. Y aunque ustedes no lo crean, les voy a nombrar otra que ni siquiera se los hubiese pasado por el pensamiento que es un tipo de trastorno delirante. Los celos. Ah, sí, Máxima. ¿Sí? Ah, ¿qué? Las personas afectadas están convencidas, pero convencidas, ese tipo de celo, Máxima, ¿no? Están sumamente convencidas de que su pareja, eh, sí, su pareja, su persona que tiene al lado, es infiel. ¿Sí? Y esa creencia se basa en inferencias erróneas, ¿sí? Que se apoyan en indicios poco fiables. Hay tales circunstancias que pueden existir un riesgo real de una afección física. Pero los celos, eso de que mi pareja me engaña, ¿y por qué vos decís que tu pareja te engaña 100%? Porque, no, nunca lo vimos, no tenemos ninguna prueba, ¿no? Porque el otro día, se me cayó, el otro día me subí al auto, vamos a suponer, no sé, y sentí un perfume que era como un perfume de mujer. Por ejemplo, no, pero no puede ser que tengamos alucinaciones olfativas nosotros, no, pero por las dudas, nuestro esposo, nuestra pareja nos engaña. El otro día encontré un arito que estoy convencida que ese arito no es mío, no sé, a lo mejor lo compramos hace 350 años y ni nos acordamos del arito. Sí, pero bueno, los celos es un tipo de trastorno delirante. Y después tenemos los trastornos persecutorios, ¿sí? Donde la persona afectada cree que está siendo objeto de una conspiración, las personas que creen que son calumniadas, son acosadas, y después tenemos los tipos somáticos, ¿sí?
que las personas afectadas acá tienen preocupaciones referentes a funciones o atribuciones corporales. ¿Sí? Bien, la idea delirante también puede tomar la forma de una enfermedad imaginaria, como tener, por ejemplo, parásitos. Mañana, que vamos a recuperar la clase del miércoles pasado, que yo no pude estar, a las 17 horas, quédense tranquilas que cualquier cosa, la clase queda grabada para aquellos que no puedan ingresar, ¿sí? Seguramente mañana vamos a terminar con este cuadrito, no creo que demos otra cosa más que esto, pero seguimos con lo que son síntomas del trastorno delirante, que es este último que estamos viendo aquí. A veces me sale un poco derecha, no, imposible la línea derecha, no importa, ustedes me entendieron, y luego vamos a seguir con los demás. Y otra cosa que recuerden, antes de que nos retiremos, voy a sacar de compartir la pantalla, porque si no tengo que mirar la otra computadora y me molesta. Ahí está. Ahora sí, las veo acá. Recuerden que mañana sería la última clase que nos vamos a encontrar antes de las vacaciones, ¿sí? Recuerden que todo enero tenemos vacaciones y no nos vamos a ver. De igual manera, como siempre digo, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, por más que estemos en vacaciones, no esperen hasta febrero para preguntar. Primero, ¿por qué? Porque yo voy a estar más perdida que la buena ni voy a saber de lo que me están hablando. Les soy sincera. Y segundo, porque después tenemos la pregunta acá y con el tiempo nos olvidamos y no preguntamos. Entonces, más vale me hacen la pregunta y yo apenas tengo un ratito, que yo creo que lo voy a tener siempre, yo les contesto. Pero no se dejen estar con alguna pregunta o lo que fuera que ustedes quieren preguntar, ¿por qué no? Porque estamos de vacaciones. Yo trato de descansar en las vacaciones, pero yo solo con no sentarme 100% al frente de la computadora, para mí esas son mis vacaciones. No me molesta contestar mensajes, así que no se dejen estar. Y quien pueda conectarse mañana, nos estamos viendo a las 17, yo les voy a mandar el link para conectarse a la clase de mañana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de retirarnos? Tanto Noelia, Luisa y Máxima, que andan por ahí, ¿o no? ¿No? Bien, chicuelas. Profe. Genial. Si Dios quiere, entonces nos vemos mañana, y si no nos vemos mañana, ya les digo felices fiestas, felices vacaciones, las fiestas disfrútenlas en familia. Como siempre digo, no importa si son 2, 3, 4 o 25, se disfruta de la misma manera, no importa tampoco la religión, las fiestas tómenla para pasarla en familia, en paz y en amor, y no sacar trapitos al sol. Ese no es el momento para hacerlo, después más adelante viene el momento, y si no viene, mejor. Así que disfruten muchísimo de la fiesta con todos sus seres queridos, y desde acá, obviamente, siempre les mando un abrazo enorme y que la pasen muy lindo. Cualquier cosa, nos vemos mañana. Hasta mañana, profesora. Mañana, chao, chao.